Ahora corresponde a la edición de datos el que nosotros veamos cuáles son las herramientas y atajos que podemos usar para editar los datos que capturamos previamente. Vayamos al tema. ¿En qué consiste la edición de datos? Muy bien. Al editar los datos, nosotros podremos copiar datos que estén dentro de celdas o en la barra de fórmulas, pegar los datos copiados, que también podemos hacer con métodos abreviados como control V, y también hacer pegado especial para pegar solamente fórmulas o valores o formatos o hacer alguna otra operación con los datos. Podemos copiar una hoja de cálculo entera o podemos mover esa hoja de cálculo hacia otro libro de trabajo. También podemos insertar las celdas copiadas, mover celdas arrastrando el mouse o hacerlo con el método cortar y pegar, que básicamente usaría dos combinaciones de teclas, control C para copiar, control X para cortar, control V para pegar. Y también podemos usar el menú contextual para copiar o mover datos. Veremos cómo funciona la característica de autorrelleno de celdas o generar series de valores con esta característica de la hoja de cálculo. Borrar datos. Cuando queremos borrar el contenido de la celda o de varias celdas. Ahora vamos a probar métodos para copiar y pegar datos. También podemos cortar, mover, copiar una hoja, mover una hoja, realizar pegado especial. Para ello vamos a utilizar la hoja de cálculo que hemos venido trabajando y a la cual pues ya se le dio el nombre de mi primer libro. Y aquí pues tenemos una tabla con los datos de distintas personas y también se insertaron dos fórmulas, una para obtener la suma de los sueldos y otra para obtener el promedio de la edad. Operaciones con los datos como copiar datos, y para esto pues tenemos varias formas de hacerlo, entre las cuales pues está el botón copiar, el menú contextual, la tecla abreviada que es la que más usamos, que es control C. Los métodos abreviados siempre son más rápidos. Y bueno, también podemos copiar texto o fórmulas que estén dentro de las celdas, activando obviamente la barra de fórmulas para posteriormente pegar esos datos. Entonces, vayamos a ello. Pongamos que en esta tabla queremos incrementar las filas, pero no queremos escribir datos nuevos, solamente vamos a copiar alguna información y la vamos a pegar. Entonces, lo más fácil es seleccionar todos los datos de una fila de la tabla, dar control C y posteriormente en la posición que queremos nosotros, en este caso la siguiente fila vacía, que aquí es la fila 7, usamos el método abreviado control E. Recordemos que es la letra E de vaca. Bueno, si queremos hacerlo de otra manera, pues podemos seleccionar otra fila y ahora vayamos al método que tenemos aquí en la barra de portapapeles. Vemos que estamos en las opciones y estamos en la
ficha de inicio, pestaña de inicio, y aquí tenemos el grupo de herramientas de portapapeles. Tenemos herramienta para copiar, pegar, cortar, y también otra herramienta que sería útil, que es copiar fotos. Entonces, con los datos seleccionados, vamos a copiar, seleccionamos la nueva ubicación y clic en otro método. Damos los datos. Menú contextual, recuerden que aparece con secundario del mouse. Esté seleccionado, aparece este menú y vamos a encontrar también estas herramientas para copiar, dar y pegar. Ya copiamos y ahora vamos a pegar. Y acá tenemos el botón de pegar. Ahí está. Ya obtuvimos el resultado esperado. Ahora, hay métodos para pegado especial. Por ejemplo, si yo le aplico los datos a algún formato, ejemplo, esta fila, le voy a dar un color lleno, tinto, dar un verde, y yo quiero que este color de relleno verde también se aplique a otras celdas. Entonces, selecciono las celdas que tienen este formato y utilizo el botón de copiar formato. Y luego hago clic en la posición a partir de la cual quiero que se apliquen los formatos. Doy clic, en automático todas las celdas que obviamente deben ser en la misma área. Acá arriba seleccionamos 4 celdas y obviamente aquí también se les aplica el formato a otras 4 celdas a partir de la posición donde estamos ubicados. Vamos a hacerlo nuevamente, pero en este caso dando el menú contexto. Entonces vamos a copiar y ahora acá vamos a hacer un pegado especial. Y al hacer el pegado especial, este cuadro, encontramos varias opciones. Si pegamos todo, pues se van los datos, obviamente, y también el formato. Si aquí hubiera fórmulas, solo se pegarían las fórmulas. Puedo elegir pegar solamente valores o puedo elegir pegar formatos. Y eso es lo que voy a hacer. Solo voy a pegar formatos. Entonces, tengo esa opción y le doy a aceptar. Bueno, esas son las formas diferentes en las cuales podemos copiar y pegar. Otra función que podríamos desarrollar es, por ejemplo, que nosotros hagamos un pegado especial, nosotros tuviéramos que transponer los datos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, transponer los datos quiere decir que aparezcan, si estaban en orientación horizontal, forma horizontal, bueno, yo quisiera ponerlos de forma vertical, puedo hacer exactamente esa operación transponer. Ejemplo, voy a seleccionar datos del nombre, seleccionar el encabezado. Voy a hacer la copia, pero ahora me voy a ir a esta pestaña que dice resumen. Y lo que voy a hacer aquí es dar el pegado especial y voy a darle la opción transponer. Le doy a aceptar y veamos el resultado. Yo tenía los nombres originalmente de esta orientación, que podría decirse que era vertical porque los nombres aparecen en una celda debajo de la otra, y acá no, acá están una detrás de la otra, forma horizontal.
Bueno, para que se vea esto un poco mejor, voy a darle el ajuste de texto y ahí tenemos los nombres. Voy a hacer lo propio, secciones, voy a copiado y luego me paso a la pestaña de resumen y acá doy pegado especial y le voy a dar y antes tenía datos en forma de filas y ahora las tengo en forma, pues, digamos, de columnas. Ahora voy a hacer este copiado y pegado de los encabezados. Voy a seleccionar todos, pues, le doy copiar. Acá le voy a dar transponer. Que de hecho, también aquí está la herramienta transponer. Como verán, se pegaron los datos, estaban en forma horizontal, sí, horizontal, en fin, o en los lados del sueldo. Ahora vamos a pegar los demás datos, faltan de- los de estos campos, y vamos a intentar lo siguiente y veamos si esto funciona. Se dieron cuenta, las primeras dos solamente fui copiando una columna, ahora estoy seleccionando columnas, veamos qué pasa. Copio y hago donde transponer. Veamos si nos funciona. Bueno, nuevamente no funcionó. Entonces, quiere decir que desde la primera ocasión pude haber hecho la operación. Evidentemente, los datos que se pegaron ya no tienen la característica de ser una tabla de datos. En cambio, en la hoja de datos sí tenemos una tabla con esas características e inclusive tiene los controles para filtrar y para ordenar los datos. En cambio, la otra tabla que quedó en la hoja de copia definitivamente no tiene esa organización. ¿Y cuál es esa organización? Pues que por cada columna va un tipo de dato diferente y aquí ya no lo tenemos. Aquí, como se hizo la operación de transponer, todos los datos quedaron sin encabezados y estos quedaron organizados, pero en orientación horizontal, es decir, por filas. Y bueno, pues esto fue la demostración de cómo copiar y hacer un pegado especial y transponer los datos al mismo tiempo. Les comentaba que también se puede copiar una hoja de cálculo completa o se puede mover a otro libro de trabajo. Podemos copiar o mover la hoja de cálculo a otro libro de trabajo. También podemos copiar la hoja dentro del mismo libro de trabajo. Entonces, veamos cómo hacemos esto. Usando el archivo del libro que trabajando desde inicio, vamos a hacer una copia de la hoja que denomina datos. Para esto usamos la pestaña de la hoja que está en la parte inferior y con el menú contextual, con secundario del mouse, sobre esta pestaña y aquí tenemos el comando mover. Aquí vamos a usar crear una copia y aquí tengo la opción que yo puedo elegir en qué libro quiero que quede esa copia. Entonces, puedo elegir un nuevo libro o puedo dejarlo dentro del libro que estamos usando, que se llama Mi Primer. Vamos a hacer. Ahora, ¿en dónde queremos que quede la copia? Bueno, ya elegimos que un libro, pero también podemos elegir la posición. Hay dos hojas.
la de datos, y si yo uso mover al final, que es lo que voy a hacer, entonces ya la hoja aparece en la última posición. Al darle a aceptar, veremos que aparece una nueva pestaña. Tenemos la pestaña de datos, que fue, digamos que datos originales. De resumen, ahora me aparece otra que también se llama datos, pero tiene entre paréntesis el número 2 para hacer la distinción entre. Es importante aclarar, no podemos tener dos hojas con el mismo libro. Entonces, por eso Excel aquí le agrega, pero entre paréntesis. Y bueno, ya sería que nosotros quisiéramos, sería opcional que nosotros quisiéramos cambiar el nombre a esta hoja para personalizarla más. Por ejemplo, le voy a dar el nombre copia, copia, le voy a llamar. Muy bien, tenemos por lo pronto 3 hojas. ¿Qué pasa si nosotros copiamos datos y resulta que los vamos a pegar, pero al mismo tiempo que los pegamos, queremos que queden insertadas? Esto es, que se desplacen los datos que ya estaban dentro de esa hoja de cálculo. Entonces, el desplazamiento puede darse hacia la derecha o puede darse hacia abajo. Previamente tenemos que copiar los datos que queremos insertar. La herramienta insertar celdas copiadas funciona con los datos que tengan formato de rango de celdas. Es decir, no deben tener formato de tabla, porque al tener formato de tabla ya no pueden aplicarse ciertas herramientas. En este caso estamos seleccionando los datos que quedaron en la hoja de resumen, y para ello pues vamos a probar seleccionando algunas filas, copiándolas y pegándolas, pero insertando las celdas copiadas para que haya un desplazamiento hacia abajo. Por ejemplo, seleccionemos el rango de celdas que corresponde a las direcciones de B4 a I4, copiamos y posteriormente nos ubicamos en donde está el texto teléfono, que sería la celda B6, y usando el menú contextual seleccionamos insertar celdas copiadas para posteriormente elegir que el desplazamiento sea hacia abajo y le damos a aceptar. En otro ejemplo, seleccionemos los datos de la edad. En este caso, el rango va de la B5 a la I5. Copiamos y posteriormente vamos a insertar las celdas copiadas. Nuevamente seleccionamos la celda donde está el texto teléfono. En este caso ya quedó en la B7 y ahí vamos a usar el menú contextual para insertar las celdas copiadas. Recuerden seleccionar que el desplazamiento de celdas sea hacia abajo. Bueno, pues en estos ejemplos quedó demostrado cómo insertar celdas copiadas. Otra característica que podemos llevar a cabo es la de mover celdas sin cortar y pegar. Bueno, esa es una opción, es la forma del método abreviado, pero también es posible utilizar el mouse para hacer esta operación. ¿Cómo la vamos a? Vamos a usar la pestaña de resumen. Vamos a seleccionar una columna, cualquier columna. Bueno, voy a elegir los datos. Y una vez que seleccionamos, voy a ampliar un poco. Como se darán cuenta, se quedó la animación de la copia. Eso lo podemos quitar simplemente con Escape o haciendo otra operación de copiar o cortar. Aquí le voy a dar escape. Escape. Bueno, voy a
tomar los datos que seleccioné y ustedes observan que alrededor de la selección queda una especie de borde, además de que aparecen en un color diferente, sombreadas, pero cuando yo coloco el puntero en el borde, ahí ven cómo se deforma, ya toma otra forma que me está indicando que si yo arrastro el mouse y muevo a otra posición, lo que estoy haciendo es mover todos los datos que seleccioné previamente. Entonces, ahí lo vemos, va moviéndose el área de selección. Suelto y ahí se movieron los datos y quedaron obviamente las celdas vacías. Probamos nuevamente sobre estos datos y ahora estos los voy a poner acá. Y ahora estos pongo junto a datos para las celdas. Como esto puede ser útil, pues operaciones como esta, ¿no? Por donde queremos intercambiar ciertos datos, ¿no? Entonces los movemos temporalmente a cierta posición, dejamos el espacio vacío, vemos ahí los datos que queden ubicados y volvemos a mover los datos temporalmente, sacamos esa. Para esta operación tenemos que seleccionar el rango de celdas que deseamos copiar o mover. Colocar el puntero del mouse sobre el borde de la selección. Mantener presionado el botón derecho del mouse mientras se arrastra la selección hasta donde deseamos pegarla. Y cuando soltamos el botón del mouse aparece un menú con varios comandos para copiar o desplazar y elegimos el comando que necesitemos. Bien, para este ejercicio seleccionaremos algunos datos que posteriormente vamos a mover, pero con el menú contextual. Recordemos que esto se logra usando el borde de la selección y con el botón secundario del mouse hacer el movimiento de arrastre. Y posteriormente soltar y aparecerá el menú contextual del cual podremos elegir las opciones como mover aquí, copiar aquí, entre otras que están disponibles. Y una vez que nosotros decidamos qué acción tomar, pues le damos clic y se ejecuta. En este caso le damos copiar aquí y ahí se copiarán los datos usando el menú contextual. Ahora, esos datos los vamos a poner otra vez en la posición y vamos a insertar estas celdas que estamos moviendo. Y ahí tenemos la opción para que se desplacen las celdas y nos permitan hacer un espacio y se inserten los datos. Como aquí ya hubo un error, pues lo que podemos hacer es deshacer. Recordemos que siempre tenemos esa herramienta disponible para evitar posible pérdida de datos. Y aquí pues vamos a volver a intentarlo y entonces ubicamos donde queremos que se inserten estas celdas y elegimos el desplazamiento. Ahora veamos una característica que es útil cuando no queremos escribir datos o queremos generar una serie de valores en una secuencia predeterminada y ahí podemos usar esta característica para generar esa serie que podríamos denominarla o denominamos autorrelleno de celdas o generador de series de valores. ¿Y cómo funciona esto? Lo primero que vamos a hacer es agregar una columna que va a llevar el encabezado fecha de registro. Este sería para registrar el dato de tipo fecha. Pensemos que los usuarios se van a registrar para algún evento
que se va a llevar a cabo o que se esté llevando a cabo. Entonces, aquí en esta columna insertaremos datos de tipo fecha. Y el primer dato que nosotros vamos a colocar en la celda G3 será el que corresponde al día 1 de mayo de 2025 y por lo tanto vamos a escribir en el formato de fecha 01 diagonal 05 diagonal 2025, o sea, día, mes y año. Posteriormente ubicamos el puntero del mouse en la esquina inferior derecha de la celda que contiene la fecha que acabamos de anotar en la celda G3 y notamos cómo el puntero cambia de forma y con la forma que tiene ahí podemos arrastrar, en este caso arrastraremos hacia abajo hasta completar toda la lista de las fechas de registro. Entonces vamos a arrastrar desde la G3 hasta la celda G9 y los incrementos se van a dar de uno en uno, es decir, saldrán los días naturales 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta la última celda con datos. Ahora veamos un ejemplo donde los intervalos sean mayores a 1. En este caso vamos a anotar en la celda G4 otra fecha, pero con el periodo de tiempo que nosotros queremos que se den los incrementos. Por ejemplo, 7 días naturales, entonces vamos a anotar la fecha 08 diagonal 05 diagonal 2025. Posteriormente seleccionamos las celdas G3 y G4 y de ahí usamos el control de relleno para generar la serie y lo que veremos es una serie con incrementos de 7 en 7. Ahora veamos cómo funciona esta característica cuando no se conocen los intervalos, es decir, que solo tenemos un dato. Por ejemplo, en la columna de sueldo vamos a eliminar los datos, dejaremos solamente el primer dato que es de 15,000 y posteriormente utilizaremos el control de relleno, arrastraremos hacia la celda F9 y veremos que como no se tienen los incrementos, lo único que ocurre es que funciona como si se hiciera la operación de copiar y pegar. Es decir, que ahora todas las celdas en ese rango, desde la F3 hasta la F9, tendrán el valor 15,000. Y también vemos cómo el formato que tiene la celda F3 también se traslada hacia las demás celdas, que no tenía color de relleno, y aunque las demás tienen color de relleno, pues este formato se anula con el formato de la celda que se utiliza para hacer ese relleno. Pero ahora hagamos un cambio. En la celda F4 vamos a escribir un valor que lleve un incremento. Vamos a escribir el valor 15,500, es decir, los intervalos serán de 500 en 500. Como les comentaba, también podemos borrar datos. Esto pues lo podemos hacer fácilmente con la tecla suprimir. Pero también tenemos un menú contextual y ahí tenemos una opción de borrar contenido. ¿Cuándo resultaría útil solamente borrar contenido? Pues cuando no queremos modificar alguna otra situación, no sé, formatos, por ejemplo. Seleccionamos, por ejemplo, esto y le damos botón secundario y en el menú contextual tenemos borrar contenido. Entonces me respeta los formatos y se van los
datos, ¿sí? Esa es la forma en la que funciona borrar contenido. Bueno, vamos a ver cómo funciona borrar contenido. Bueno, la diferencia entre usar la tecla suprimir o el menú contextual y el comando borrar contenido prácticamente no es ninguna, solamente que con una pues vas a usar la tecla y con la otra pues vas a usar el menú contextual y pues tendrás que usar el mouse para borrar el contenido de una o varias celdas que tú hayas seleccionado y pues ahí vemos los ejemplos. En primera instancia, lo importante es que te respeta los formatos que tengan las celdas y posteriormente, si tú ya quieres poner más datos, pues ya tiene los formatos estas celdas. Y con esto terminamos el tema de edición de datos.